Bueno, amén. Y maravilloso. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Estamos en Génesis aún. Ya llevamos más de un año de haber iniciado nuestro estudio del libro de Génesis, con excepción quizás de contando las veladas de oración. Me parece que de los 13 meses que llevamos son 12 meses completos de enseñanza. Amén. Y al final es muy probable que tengamos un servicio o una enseñanza para preguntas y respuestas, porque hay muchas cosas que están por ahí que quizás uno dice y anote sus preguntas cuando alguna duda, y al final cuando terminemos Génesis vamos a tratar de responder esas preguntas, ¿no? Entonces va a ser un tiempo especial para que podamos nosotros seguir aprendiendo más. Amén. Así que por favor le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 35. Sean todos bienvenidos en esta hora de la tarde, a todos nuestros hermanos que nos visitan, aquellos que están al pendiente de los mensajes donde quiera que se encuentren dentro de la República Mexicana o fuera de ella. Le enviamos un cordial saludo. Amén. Hoy vamos a ver, el mensaje le he puesto por título Sucesos. ¿Qué entiende usted por sucesos? Es fácil, ¿va? ¿Qué es un suceso? Algo que pasa. Y hoy vamos a ver un poco de la historia de Jacob. Vamos a ver unos datos importantes. Cuando nosotros vemos a estos hombres y mujeres de Dios en las Escrituras, nos inspiran, porque ellos fueron de carne y hueso como usted y yo, y la palabra del Señor los ha dejado ahí con sus batallas, con sus errores, pero también la forma en la que fueron restaurados y quedan para nuestra enseñanza. Amén. Para que nosotros afiancemos nuestra fe en Dios, de que no se trata de quiénes somos nosotros, se trata del Dios a quien le servimos. Amén. Eso es lo importante de todo, que las cosas que usted y yo podamos llegar a hacer no debe de basarse si tenemos un apellido de peso, no debe de basarse si alguien nos ha dejado una herencia material, sino todo aquello que nosotros anhelemos o queramos tener ha de basarse en el Dios a quien usted y yo le servimos. Y como ese Dios que tenemos usted y yo no tiene límites, por lo consiguiente usted y yo debemos de tener fe en cosas realmente extraordinarias. Amén. Porque si se tratara de nosotros, creo entonces que sí sería muy difícil. Pero cuando vemos en la Escritura a estos hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros llegar a ser lo que fueron y ver que fue a causa de Dios, eso inspira nuestra vida. Amén. Así que hoy vamos a ver un poco estos sucesos que ocurrieron en la vida de Jacob, y estamos en Génesis capítulo 35. Son 29 versículos. No los vamos a leer todos inmediatamente, sino que los vamos a separar por ciertas cantidades de textos para ir entendiendo. Amén. En Génesis 35, aunque es un solo capítulo, realmente hay mucho tiempo en ese capítulo, en el sentido de que en ese solo capítulo transcurren muchos años entre un suceso y otro. Aunque ahí está narrado en un solo capítulo, realmente pasan muchos tiempos, a veces 10, 12, 13 años entre una cosa y otra. Y aunque el relato ahí lleva una secuencia, tiene que ver con mucho tiempo, hay espacio. Por eso es que le he llamado a este mensaje Sucesos. Amén. Y lo primero que dice en el versículo 1, con lo que vamos a empezar, es que estamos bajo el cuidado de Dios. Eso es maravilloso. Amén. Bajo su cuidado.
Voy a pedirle a quien tiene el micrófono que lea solo el versículo 1 de Génesis 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios le dio una orden a Jacob que fuera a Betel. Recuerde que lo último que había ocurrido en la vida de Jacob, es que sus hijos habían dado muerte a los varones de una ciudad llamada Siquem, ¿sí? Y había un peligro latente sobre Jacob y sobre la familia. ¿A qué se debió eso? Bueno, en el capítulo 34 nos narra acerca del acto de violación hacia la hermana de ellos, esta joven llamada Dina. Y entonces dos de sus hermanos cobraron venganza, mataron a todos los hombres, robaron la ciudad, se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños. Y dice la escritura que Jacob le dijo, ¿no saben que se puede levantar la gente de nuestro alrededor y pueden venir contra nosotros? Sin embargo, al igual que cuando Abraham fue a libertar a su sobrino Lot, cuando peleó contra 4 reyes y Abraham solamente con 318 hombres que se habían criado en su casa, al igual que él, como dice Génesis capítulo 15 versículo 1, en Génesis 15:1, Dios se le aparece a Abraham y le dijo: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. De la misma manera, en este momento en el cual Jacob estaba en peligro, Dios le da un lugar a donde trasladarse. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando usted y yo sintamos que algo quiere venir contra nosotros o en nuestra casa, siempre tendremos un refugio. Ese refugio se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Siempre. A pesar de que hay momentos en que usted se sienta abrumado, preocupado, siempre Dios será un refugio para cada uno de nosotros. Y solamente quiero darle unas citas bíblicas, porque dice que le dijo que se fuera a Betel. Amén. ¿Y qué es Betel? Casa de Dios, donde la presencia de Dios está. Amén. Entonces le dijo: ve y refúgiate en mi presencia. El mejor lugar donde usted y yo nos podemos refugiar cuando sentimos que hay una amenaza contra nosotros, contra nuestro matrimonio, contra nuestros hijos, el mejor lugar de refugio es la presencia de Dios. No hay mejor lugar donde podamos sentir valor, donde podamos sentirnos protegidos que en la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso es que tanto a Abraham Dios le dijo: no temas, yo soy tu escudo, yo te rodeo. Y a Jacob le dijo: muévete, ve a Betel. Siempre que tú te sientas en peligro, recuerda que el mejor lugar donde tú puedes estar seguro o segura es en la presencia de Dios. ¿Sí? Ahí tú puedes tener paz y seguridad. Amén. Salmo capítulo 32 versículo 7. Vamos a ir con unas 4 o 5 citas bíblicas solo para afirmar este versículo. Aleluya. Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque en el versículo 3 de Génesis 35 dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Sí? Y el salmista dice: tú eres mi refugio. Salmo 46 versículo 7. Solamente le estoy dando estos versículos para que usted sepa o reafirme que el mejor lugar para ser resguardados es en la presencia del Señor. Salmo 46, 7.
Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Y para qué sirve un refugio? Para protegernos. Yo no sé dónde le agarró la lluvia el miércoles, pero me imagino que cuando usted empezó a ver que estaba lloviendo, buscó ¿para qué? Para no mojarse. Y usted no va a agarrar donde hay un pedazo de techito, ¿verdad? Y se va a quedar ahí. Usted va a buscar un refugio suficientemente amplio para sentirse protegido. Y Dios es suficientemente amplio para guardar nuestra vida. Amén. ¿Qué dice el versículo 11 de Salmo 46? Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una vez más, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Y a dónde estaba yéndose a refugiar Jacob? A Betel, al lugar donde Dios se le apareció. ¿Sí? No te olvides jamás que el mejor lugar donde tú te puedes refugiar es en la presencia de Dios. No es en la depresión, no es en la soledad. El único lugar donde tú te puedes sentir seguro, amado, aceptado, es en la presencia del Señor. ¿Sí? Jamás nadie te aceptará como Dios te acepta. Jamás nadie te amará como Dios te ama. Jamás nadie te protegerá como Dios te protege. Jamás nadie te fortalecerá como Dios lo hace. No importa cuán difícil se vea la situación, que tu fe esté puesta en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Salmo capítulo 48, versículo 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Sí? Salmo 59, verso 16. Santo es el Señor, aleluya. Salmo 59, 16. ¿Qué dice? Pero yo contaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Amén. Entonces, nótense que todo lo que llegaron a ser los grandes hombres y las mujeres de Dios no radicó en ellos, sino en su confianza en el Dios a quien le servían. ¿Sí? Esa misma fe debe estar en nuestros corazones. Debe usted aprender a confiar y a refugiarse siempre en Dios. Su poder no ha disminuido, ¿sí? Su poder no ha menguado. Salmo 61, versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. ¿Quién te va a proteger? Dios. ¿Sí? ¿Quién va a ser tu torre fuerte? Dios. Salmo 62, 8, ¿ya lo leímos? Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es. Por último, Salmo 71, verso 3. Podría yo darle como 10 más, pero esos son suficientes. Salmo 71, 3, ¿qué dice? Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dice, sé para mí una roca de refugio, ¿donde qué? A donde recurra yo continuamente. A donde recurra yo. ¿Y qué es continuamente? Siempre. ¿Sí? O sea que cuando vengan sucesos o acontecimientos a tu vida difíciles, refúgiate en Dios. Que estás pasando un problema en el matrimonio, refúgiate en Dios. Que un problema económico, refúgiate en Dios. Que la pérdida de un ser amado, refúgiate en Dios. Siempre refúgiate en Dios.
¿sí? Siempre refúgiate en Dios. Eso es lo que hicieron esos hombres y mujeres de Dios. Nótese que Jacob estaba preocupado por lo que sus hijos habían hecho. Era una tribu pequeña. Ellos eran pocos aún. No podrían hacerle frente a todos aquellos que lo rodeaban. Por eso es que Dios le dijo, ven a Betel y quédate allí. Cuando le dice quédate allí es vive allí. Lo trasladó de ese lugar para guardarlo, para protegerlo, ¿sí? Pero fue Dios el que lo libertó de sus enemigos. No fue su mano, no fue su poder. Recuerde que cuando Abraham venció a aquellos reyes, no fue su habilidad militar, porque él no era militar. Fue la guianza de Dios. Cuando el pueblo de Israel atravesó el mar, no fue por mano de hombre, sino por el poder de Dios. Y cuando venía el ejército del faraón detrás de ellos, el mar se cerró y destruyó a sus enemigos. No fueron ellos, fue el Dios que estaba con ellos, en quien se refugiaron. Amén. Por eso quiero invitarte a que recuerdes que no hay mejor lugar de refugio que la presencia de Dios. Porque vemos ahí estos sucesos. Esto corría peligro la familia de Jacob. Y Dios le dijo, ve a Betel y quédate allí y vive allí. Amén. Pero al invitarlo Dios y al aceptar Jacob, lo siguiente que yo le quiero compartir de estos sucesos es que también hubo un acto de compromiso. Amén. ¿Cuál es ese acto de compromiso? Versículos 2 al 4. ¿Lo lee, por favor? ¿Quién tiene el micrófono? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Amén. Antes de pasar a ese punto, no quiero pasar por alto que la razón por la cual Dios le dijo a Jacob que fuera a Betel es porque cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú y se encontró en un lugar donde vio que había una escalera y ángeles que subían y bajaban, y dijo, si me hace prosperar y me hace volver con bien, dice, ese será mi Dios y yo edificaré un altar. Jacob había hecho un compromiso o una promesa, la cual tenía más de 20 años que la había hecho, y al parecer se le había olvidado la promesa que le había hecho a Dios. Pero sabe, a Dios no se le olvidan las promesas que nosotros le hacemos. ¿Sí? De alguna manera utilizó esto para que Jacob pudiera cumplir con su promesa también. Porque hasta ese punto habían pasado más de 20 años que estuvo con Labán, y según los datos 10 años tenía de estar viviendo en Siquem. Entonces habían pasado por lo menos 30 años desde ese compromiso que había hecho. A Jacob probablemente se le había olvidado, pero a Dios no. Y cuando tú haces una promesa y un compromiso con Dios, Él no se olvida. ¿Sí? Por eso es que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, dice que nosotros cuando vayamos a la casa de Dios, no nos apresuremos a hacer promesas. ¿Sí? De alguna manera, en algún momento nosotros hicimos una promesa con Dios y probablemente no hemos cumplido y probablemente se nos ha olvidado, pero de alguna manera Dios, que es bueno y para bendecirte, te recordará esa promesa que tú hiciste con Él. Amén. Así que de alguna otra manera Dios utilizó esta situación en la vida de Jacob para recordarle que tenía una promesa. Pero cuando Jacob dice que va a dirigirse hacia allá, hace un compromiso. Nótese que Dios no le dijo nada de dioses, no le dio indicaciones, solamente le dijo, vete para allí
y quédate allí y haz allí un altar. Pero Jacob entendía que los años que había pasado en Padán Aram, en un lugar donde eran politeístas, tenían muchas deidades, le servían o tenían muchos ídolos. Recuerde que cuando salieron huyendo, Raquel se llevó los teferim, los dioses que eran herencia de los padres, ¿verdad? Y se lo había llevado Raquel, se lo había quitado su padre Labán y se lo había llevado. Sin embargo, esos ídolos se los había quitado Jacob y los habían enterrado. Pero las demás personas que vinieron con Jacob, es probable que ellos trajeron sus propios ídolos. Por eso es que cuando él va a trasladarse, nótese que no cuando llega allá, sino que antes, él tomó un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Solo Dios y nada más Dios. Porque él dice en el versículo 2, dice, entonces Jacob dijo a su familia, primero, ¿a quién se dirigió? A su familia y a todos los que con él estaban. Esto que nos lleva que nosotros a nuestra familia le digamos que cuando vamos a hacer un compromiso con Dios, procuremos todos cumplir con esos compromisos. Y dice, y a todos los que con él estaban, y le dijo, quitad los dioses ajenos que hay y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Nótese que Dios no le dijo nada que quitara dioses ajenos, o sí le dijo. No, pero Jacob entendía que si le iban a servir a Dios tendría que ser solo a él y a nadie más. ¿Eso qué significa? Que muchas veces no es necesario que alguien te diga que debes dejar de hacer cosas, sino que tu mismo corazón va a convencer a tu espíritu para dejar de hacer cosas que sabes que no están bien. ¿Sí? Sin necesidad que alguien te diga. Cuando tú estás sintiendo en tu corazón que estás haciendo algo que, si bien es cierto, no es completamente malo, pero sientes que no tiene que ver con la vida actual que estás viviendo hoy. Porque durante el tiempo en el cual Jacob no estuvo caminando con Dios, él permitió que su familia y los de su casa tuvieran sus ídolos y todo. Pero cuando Dios le dio esta indicación, él tomó una decisión. Y habló primero con los de su familia y luego con toda la gente que había venido con él. Y le dijo, quiten los dioses ajenos. No fue Dios el que le dijo. Él entendió, en su espíritu hubo una revelación. Ahora, ¿por qué yo como pastor no ando enfocado en cómo se viste fulano, sutano? Porque mi oración es que el Espíritu de Dios convenza el corazón, para que así que todo cambio sea realmente producto de un convencimiento interno más que una imposición. ¿Sí me explico? Porque uno puede imponer y la otra persona puede responder porque le están obligando. Pero no es lo mismo que de tu interior venga una convicción y tú solo tomes la iniciativa. Cuando eso sucede, los cambios son reales y verdaderos. ¿Sí? Eso es bien importante entenderlo. Que es el Señor que debe de traer convicción. Si tú quieres que tu esposo, tu esposa sea diferente, no le impongas nada, o tus hijos. Sí los instruyes, pero ora que el Espíritu de Dios traiga convicción a sus corazones. Y vas a ver que esos cambios en su vida serán reales, serán verdaderos. Amén. Aquí entendemos que Jacob, aunque no recibió una instrucción directa de Dios, en su conciencia sintió que lo correcto era hacer a un lado a esos dioses ajenos. ¿Sí? No fue Dios que se lo impuso, su interior. Amén. Entonces, si Dios te está guiando a hacer algo, que dejes esto. No somos una iglesia tradicional, no somos una iglesia liberal.
Somos una iglesia que busca la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios la que hará que nuestra vida sea transformada. Amén. Ahora dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Una versión dice, y dense un baño. Porque era algo simbólico. Era algo como cuando tú te vas a las aguas y el bautismo es algo simbólico. Y le digo, múdense los vestidos. ¿Por qué? Porque los vestidos que ellos ocupaban venían estampados con alguna figura de alguna deidad. Ellos, más que adorar a los ídolos, más los traían como amuletos, ¿verdad? Como aquellos que te regalan desde la estampita, ¿no? Y aquello, y si tú o ahora las famosas esas cadenas que te envían en WhatsApp, ¿no? Y si tú lo repartes o lo compartes con 10, te va a venir y aquello, lo otro. Son como amuletos. Y entonces ellos realmente, la mayoría no adoraban esos dioses como dioses, más bien eran como amuletos. Y aún sus vestidos traían figuras de estas deidades. Y entonces por eso fue necesario que cambiaran sus vestidos. Vestidos diferentes. Porque iban a entrar a una etapa diferente. ¿Sí? Entonces fue Jacob el que giró esta indicación de compromiso. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor te llame y ponga algo en tu corazón para cambiar en tu vida, obedece la voz del Espíritu Santo. Es como, miren, yo no quiero ser criticón, pero hay gente que critica que los otros se pinten el pelo. Ay, que esa hermana trae el pelo rosa. Pero es lo mismo como el que tiene canas y se tiñe el cabello. Viene siendo lo mismo. ¿Sí me explico? Porque te estás mudando tu cabellito blanco. Bendito sea Dios por nuestra hermana, ¿verdad? Que tiene su cabellito blanco. Pero hay gente que tiene su cabellito blanco y ¿qué hace? Es lo mismo que la otra persona que está cambiando su color, ¿o no? Se está poniendo un tinte. Pero como es que me lo estoy cubriendo las canitas, lo mío no es tan pecaminoso como aquel que trae un azul fosforescente. Si hacemos una evaluación justa, viene siendo lo mismo. Amén. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Y cuando Dios esté poniendo algo en tu corazón que deje de hacer, solo obedécelo. Sí, solo obedece la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Y dice que les dijo, versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí ¿qué? Altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, porque aún hasta los que llevan, no estamos diciendo, ay, usted se va a quitar ese arete. No, pero los aretes que ellos tenían figuras y ídolos. Ellos traían esos. Recuerden que esto era una costumbre de las culturas paganas, porque cuando pasaron el mar y le pidieron a Aarón que hiciera un becerro, ellos traían oro y en esos tanto aretes como pulseras regularmente traían alguna figura de algún ídolo. Por eso ellos entregaron también los zarcillos, los aretes, porque estaban retirando todo lo que les recordara a su vida pasada. Ahora, ¿Dios se lo impuso? ¿Hubo una indicación directa de Dios? No, pero su espíritu mismo les dio a ellos esa convicción y entregaron todo, porque retiraron los dioses, ¿verdad? Ajenos, ¿sí? Cambiaron los vestidos y entregaron aún los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto
Así que, bueno, en el versículo 5 dice, y salieron, ¿y el terror de qué? Estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos. Ahora, recuerde que había el peligro por lo que habían hecho los hijos de Jacob. Habían dado muerte a los varones de una ciudad. Se dice que sí trataron de perseguir cuando vieron que Jacob se estaba moviendo con toda su familia y con todo lo que tenía, que hubieron ciudades que sí se armaron y salieron, pero algo ocurrió porque algo les ocasionó miedo a esas ciudades. Por eso dice, y el terror de Dios cayó. Algunos dicen que fue algún tipo de plaga, algún tipo de situación, y eso les hizo entender que Jacob tenía un favor especial de un Dios al cual ellos no podían hacerle frente. Porque las ciudades, a los que eran vecinos de Jacob, tenían dioses, tenían sus propias deidades, pero decían, Jacob tiene un Dios al cual no podemos hacerle frente. Por eso dice que el terror de Dios cayó y no los persiguieron. O sea, trataron de perseguirlos, pero al ver que había un favor, cuando tú tienes el favor de Dios, hermano, aún así alguien te quiera hacer guerra, le va a caer el terror de Dios y va a desistir. ¿Sí? Cuando alguien quiera hacerte un trabajo de brujería, de hechicería, de curandería, pero como tú estás metido con Dios, el terror de Dios va a caer sobre esa persona y no va a poder actuar en tu contra. ¿Sí? Por eso es que decimos, Jehová es el refugio de Jacob y es nuestro refugio. ¿Sí? Que cuando el bebé esté chiquito no le pongas el hilito rojo. Amén. Sino cúbrelo con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Es que le puse su hilito rojo para que no le hagan ojo. Amén. No, cúbrelo. No va a haber necesidad. ¿Sabe usted que hay cristianos que practican ciertas cosas que tienen que ver con ese? Hay cristianos que alguien se asusta y le pasan un huevo, le tallan un huevo que no para de llorar y ahí le están tallando un huevo. ¿Sí? O los ramean. ¿Sí? O leen los horóscopos. A ver cómo me va a ir esta semana. Y dice Géminis. Y dice Sagitario. Y dice, ¿quién sabe qué tanto que dice? No. Cuando Dios es tu refugio, ¿sí? Dios pondrá en orden todo lo que tiene que ver con tu vida. Amén. Así que cuando Dios te llame a hacer algo de compromiso, obedece, que va a traer una bendición para tu vida. Amén. Va a traer una bendición para tu vida. Entonces dice que cayó el terror de Dios y no los persiguieron. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, es el Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7. Y edificó allí ¿qué? Un altar. Y llamó el lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Cuando dice y edificó allí un altar, es que edificó un lugar especial, un lugar que que construyó para que las personas supieran que ese era un lugar donde se invocaba al Dios de Jacob o al Dios de Israel. Amén. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, ama de Rebeca, y fue sepultada ¿dónde? Debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Ahora mire, de Rebeca no se nos dice cuándo murió. No hay en Génesis ningún texto, pero de la mujer que vino con Rebeca cuando la desposó Isaac, la que le cuidaba, llamada Débora, ella se infiere que al morir Rebeca, es probable que se haya quedado para cuidar ahora a sus nueras, tanto a Lea y a Raquel, y claro, era parte de la familia. Tan es así
que cuando ella muere, le dan un lugar especial donde están viviendo, que es en Betel, ¿sí? Y le lloraron. Débora se había ganado el cariño y el afecto de la familia de Jacob, ¿sí? Entonces ahí fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Hasta ahí termina, desde el versículo 1, esa travesía de cuando sale Jacob de donde quedó en Siquem y queda. En el versículo 9 han transcurrido ya mucho tiempo, ¿sí? En el versículo 9, del versículo 9 al versículo 15, vamos a ver que Dios ratifica el nombre de Israel y el pacto con Israel. Ese es el tercer punto, amén. Por eso le estaba diciendo que estamos viendo algunos sucesos. Dice el versículo 9, ¿cómo dice? Léalo por favor, quien tiene el micrófono. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que te he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Aunque parece repetitivo, lo que estamos hablando está ahí incrustado porque del versículo 9 al versículo 15 viene una ratificación. ¿Qué es una ratificación, hermana Edith? ¿Qué es una ratificación? Cuando dicen vamos a ratificar. Una ratificación es una confirmación, ¿sí? O sea, ya te di algo, pero ahora lo vamos a ratificar, o sea, lo voy a confirmar, ¿sí? Entonces, ¿quién le había cambiado el nombre a Jacob? Un varón, dice, y el profeta Oseas dice que era un ángel, ¿sí? Pero aquí dice, y se le apareció Dios. Ahora ya no fue un ángel, ahora es la persona directa de Dios, ratificando sobre Israel el nombre y el pacto, ¿sí? Porque anteriormente había sido un varón o un ángel, pero ahora Dios estaba ratificando. Por eso dice, y apareció otra vez Dios a Jacob. Esa palabra otra vez significa que continuamente ahora se le aparecía con más frecuencia a Jacob. Dice, cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Recuerde que cuando estaba peleando con aquel varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Usurpador. ¿Sí? O sea, cada que escuchaban el nombre era usurpador. Toda su vida había sido mañoso, ventajoso. Pero ahora ya no más. Ahora Dios lo había mudado y lo estaba llevando a un nivel diferente de vida. Amén. Entonces dice, tu nombre es Jacob. ¿Sí? No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Pero nótese que aquí que no era un ángel, era Dios directamente, afirmando y ratificando en la vida de Jacob lo que había sucedido en Peniel. Habían transcurrido quizás más de 10 años de la noche en la cual Jacob se encontró con aquel ángel en Peniel.
Y estaba en el lugar donde Dios se le apareció, donde en sueño Jacob vio que había una escalera. En ese mismo lugar, Dios le estaba ratificando que ahora él era un hombre diferente. Aleluya. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Y el nombre del Dios omnipotente es el Shaddai. Es el mismo nombre que viene en Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando le dice Dios a Abraham: yo soy el Todopoderoso. Y es el mismo que utiliza en Génesis 28, versículo 3, cuando Isaac despide a Jacob y le dice: que el omnipotente te bendiga. ¿Qué significa el nombre del Shaddai? Cuando terminemos nuestro estudio de Génesis, hablaremos también de los nombres de Dios. Porque en Génesis aparece el Shaddai, el Elohé, ¿sí? Aparece el Eterno, el Yo Soy. Y vamos a ver qué significan los nombres de Dios. Pero ese nombre, el Shaddai, significa poderoso. En otras palabras, autosuficiente. Él no necesita de nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Aleluya. Por eso es que utiliza el mismo nombre que le reveló a Abraham. Recuerde que Abraham y su mujer Sara no podían tener hijos. ¿Y ahora con quién estaba hablando Dios? ¿Quién era Jacob? Era su nieto. Aleluya. No buscó un tratamiento médico Abraham, ni Sara. Fue suficiente con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No tuvieron que ir a ver, fíjate que hay un médico que dicen que es buenísimo y que ahí te vas a embarazar. Y ahí, no. Le dijo: yo soy el Shaddai, el todo. ¿Y qué entiende usted por todopoderoso? Que todo lo puede. Amén. O sea, le estaba diciendo: hey, lo que yo te estoy diciendo no es por lo que tú seas, sino porque yo soy el que todo lo puede. Por eso les decía hace un rato que cuando vemos a la vida de estos hombres y nos inspiran, porque nos revela que eran hombres como usted y como yo, pero pudieron llegar a ser lo que fueron por el Dios a quien le servían. Entiende una cosa, que si Dios te da una promesa, no se trata de que si tú lo puedas obtener, sino de que creas en que Él lo puede hacer en tu vida, porque Él es el Todopoderoso, el Shaddai, el autosuficiente. No necesita que alguien venga a ayudarle, no necesita poder de nadie más. Él es el Todopoderoso, el autosuficiente, el único. Él se sobra y se basta. ¿Sí? No necesita de nadie más. Por eso es que con este nombre se le está revelando ahora a Jacob, para que Jacob pusiera su confianza en el Todopoderoso. ¿Sí? Esto debe de incentivar tu fe. Es que yo no creo que nunca voy a poder tener esto. Pero si el Todopoderoso te da una palabra, Él es suficiente para cumplir su palabra. ¿Sí? Y aunque tú digas: es que yo no veo de dónde. No, míralo a Él, porque si Él dio la palabra, se va a cumplir. Pon tu mirada en el Todopoderoso. ¿Sí? Cuando Él da una palabra, se cumple. ¿Cuál fue esa palabra? Crece y ¿qué más? Y multiplícate. Dice: crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes. Ahora imagínate, hermana Julia, imagínese que Dios se le aparezca un día en su casa y que le diga: Julia, de ti saldrán presidentes y gobernadores. ¿De mí? ¿Y quién soy yo? Pero no se trata de lo que usted y yo somos, sino de quién es Él. ¿Sí? Él es el
Y usted dice, ay, pero mis hijos puros 6 sacan. ¿Cuándo va a llegar a ser presidente? Pero es que no se trata de ti. Se trata de que Él todo lo puede. Porque si es que tú pones tu mirada en lo que tú puedas hacer y en tus recursos, entonces sí tenemos un grandísimo problema, porque somos muy limitados. Imagínate que Dios te diga, Edith, el Señor te va a llevar y te va a bendecir y te va a abrir puertas y vas a ir a tocar con grupos de alabanza de renombre mundial. Y tú dices, Pero si es el Todopoderoso que lo está diciendo, tú tienes que confiar en que Él, tú tienes que hacer lo que esté a tu alcance y dejar lo que a Él le corresponde. ¿Sí me explico? Por eso es importante que nosotros, al ver lo que hizo Jacob, recuerden que Jacob cuando se fue sin nada, no llevaba nada, mas llevaba una palabra, llevaba una promesa: yo estaré contigo, no te dejaré hasta que haya terminado todo lo que te he dicho. Y esa promesa la llevaba Jacob. Y esa promesa fue la que se manifestó. Aleluya, amén. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de quien nos está dando esa palabra. Amén. Y si tú realmente le crees, si crees en el Dios que tiene, actúa en fe, vive en fe, haz las cosas que tengas que hacer, creyendo en la palabra que Dios te ha dado, creyendo en la promesa que Dios te ha dado. Amén. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Sara se embarazó? 100 años. Sara ya no producía, no tenía facultad. Imagínense una noche que dijo Abraham, dijo, pues Sara, pues si Dios dijo, pues imagínense, arrugaditos, sus cueritos, todas así, su barbita. Y ahora estaban hablando con su nieto. Muchas veces nosotros, Dios nos ha dado promesas, pero nosotros hemos dudado de su palabra. Y hay cosas que no hemos alcanzado, no porque a Él le falte poder, sino por nuestra incredulidad. Cuando llegas al cielo y el Señor te revele todo lo que pudiste llegar a hacer, vas a ser así. Pero aún estamos a tiempo de llegar a hacer lo que Dios dice que vamos a hacer. Amén. Entonces dice, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y esa palabra dice que se fue. En el original, en el verbo hebreo, es el verbo hebreo alá, que significa ascender o subir. En otras palabras, aunque la Biblia no nos dice si se le apareció de manera en forma de un varón, cuando dice subió, es que bajó a estar con él. No sabemos en qué forma, pero estaba ahí con él. Y cuando terminó de hablar, subió Dios. Y inmediatamente cuando eso sucede, Jacob levanta una señal en el lugar donde había hablado con él. ¿Sí? ¿Una señal de qué? Versículo 14. Y derramó sobre ella y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Sí? Él levantó una piedra, una columna, un altar, una señal de que Dios había hablado con él. Era muy habitual
que eso se diera en aquel tiempo. Donde había una visitación de Dios, había una señal. Y cuando Él levanta una señal, un montón de piedras, una columna, derrama sobre ella libación y aceite. La libación tenía que ver con derramar ya sea vino, leche o aceite. Era una costumbre, era una ceremonia religiosa para consagración. Entonces cuando él termina de hablar con Dios, él levanta una columna, derrama libación y derrama aceite, aceite puro, muy caro. Y lo derrama y le pone lugar Betel. Cuando alguien pasaba por ahí y veía esa señal, sabían que Dios había descendido ahí. Sabían que Dios había bajado ahí. Amén. Esto era una costumbre. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Hasta ahí vemos la ratificación del nombre de Israel, ¿verdad? Del nombre de Betel y del pacto que Dios hizo. Versículo 16. Esto, después de que Dios le dice: te daré a ti la tierra que prometía a Abraham y a Isaac. Entonces, como él estaba en Betel, lejos de Canaán, tuvo que volverse a trasladar ahora de Betel a Canaán. Y en ese trayecto, después de quizá más de 10 años de permanecer en Betel, porque aproximadamente permaneció cerca de 10 años en Betel, en ese lugar. Después de que regresa de Padán Aram, se establece por lo menos 10 o 11 años en Siquem, a las afueras de Siquem. Cuando sucede lo de Dina, se traslada a Betel, se queda aproximadamente unos 10, 11 años. Cuando recibe la visitación de Dios y le dice: te daré la tierra, él tiene que regresarse a donde había estado Abraham y a donde había estado Isaac. Y en ese trayecto ocurre otro suceso. ¿Cuál es ese suceso? La muerte de Raquel. ¿Quién era Raquel? Su esposa. Tenía 2 esposas, ¿verdad? Que su suegro la había engañado. Pero Raquel era la amada. Versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Había una buena distancia, ¿sí? Y hubo trabajo en su parto. Y la palabra trabajo ahí tiene que ver con una palabra kashá, que es un verbo, y tiene que ver con severo o con dureza. En otras palabras, se complicó su parto. Dice, cuando dio a luz, o en el tiempo que iba a dar a luz, hubo complicaciones en su parto, ¿sí? Y aconteció como había trabajo o complicaciones en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás. ¿Cuál era el único hijo que había tenido Raquel? Vamos haciendo un poquito de memoria. José. ¿Y sabe lo que significa el nombre de José? No, el nombre de José significa Dios añada más. Porque en Génesis capítulo 30, versículo 24, léalo quien tiene el micrófono. Sí, José era un soñador porque tenía sueños recurrentemente y es conocido por José el soñador. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Añádame Jehová otro hijo. O sea, ese es el nombre de José. Añádame más. ¿Qué quería? Otro hijo. Habían pasado desde eso quizás bastantes años. 12, 13 años por lo menos. Sí. Y entonces, cuando ella logra concebir, ¿sí?, su parto se complica. Estaba teniendo el hijo que había deseado, ¿sí? Versículo 18 dice: aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre ¿cómo? Mas su padre le llamó Benjamín. En otras palabras, cuando ella estaba agonizando, cuando estaba a punto de dar a luz, ella estaba perdiendo las fuerzas. Con las últimas fuerzas que le quedaban,
dio a luz a un niño. Ella sabía que estaba en los últimos segundos de su vida y llamó su nombre Benoni. Ahora, quiero compartirles aquí rapidito algo. Va a decir, ay, ya va a empezar a escribir. Y le llamó Oni. No, Noni. Benoni, no. Oni. Siempre que usted en la Biblia aparezca este nombre, significa, es un adjetivo que significa hijo. Hijo. Ese es hijo. Y esta palabra Oni significa hijo de mi tristeza. Tristeza o aflicción. ¿Sí? Ese es el nombre original. ¿Cómo le puso? Ben-Oni. ¿Sí? Pero dice que inmediatamente, ¿qué hizo su padre? Y le puso el nombre original es Yamin. ¿Y qué dice ahí en la Reina Valera? Creo dice hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha. Esto es hijo, siempre esto es hijo. Yamin es de la mano derecha o a la derecha. ¿Sí? Ahora, cuando dice y llamó, es esta palabra, Shemó. Shemó. Shemó es llamar. ¿Sí? Shemó es un sustantivo. Y ese sustantivo Shemó tiene que ver con poner, por eso le decía poner, que le ponía un nombre, pero el nombre tenía que ver con honor, carácter, o fama. En otras palabras, cuando Raquel estaba muriendo, le dijo, es el hijo de mi tristeza o de mi aflicción. Cuando escucha a Jacob, dijo, no, ese nombre lo va a marcar. Ese nombre puede marcar su carácter. Por eso es bien importante para los papás, para los abuelos, que sepan qué nombre les van a poner, porque aún los nombres pueden repercutir en el carácter, en el honor. ¿Sí? Tiene usted que saber por qué le está poniendo el nombre. El nombre puede para los judíos y en la Biblia, cada que dice y llamó, es que les da ese Shemó, ese nombre, les da un propósito. Por eso es que dice, Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás. Le estaba dando ahora un propósito nuevo. ¿Sí? Por eso la Escritura dice que hay una piedrecita en el cielo que nos será dado con un nuevo nombre. Dado por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nombre da una asignación. Por eso es que cuando dijo Jacob, este es Betel, antes se llamaba Luz, y luego le llamó el nombre de Betel, porque le estaba dando una asignación. A usted y yo nos llamaron así y tenemos que vivir como nos llamaron, Anacleto, Pánfilo, Procopio.
Pero ahora en adelante, cuando usted le va a ayudar, por ejemplo, a su hijo, a su hija, que cuando tengan sus nietos, ponle un nombre que tenga un significado de bien para él o para ella. Le voy a poner Kimberly, Brian. Pero ¿y qué sentido tiene ese nombre? ¿Sí? Porque a veces no sabemos ni lo que significa. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que significa el nombre de Axel Yadel? Él es mi hijo, se llama Axel Yadel. ¿Y sabe lo que significa? Hombre fuerte en la mano de Dios. ¿Sí? Cada uno, cuando usted sepa, digo, ¿y por qué le puse por él? Ya sé que ahorita también puede ir a cambiarle el nombre, se va a llevar un montón de trámites. Pero cuando usted conozca a alguien, dígale, ponle un nombre que le dé un significado. Hitler. Imagínate que le ponga Hitler. ¿Y quién fue Hitler? O Madonna. ¿Quién es Madonna? No saben quién es Madonna. Entonces, los nombres dan un propósito. Mara, sí. Amargura, sí. Jezabel, sí. Aunque Jezabel no es un nombre con un significado malo, está asociado con una persona que fue mala, sí. El otro nombre de la mujer que le mochó el pelo a Sansón, Dalila, sí. Entonces, nosotros debemos de saber que cuando le damos un nombre, le estamos dando una asignación o un propósito, ¿sí? Yo conozco a varones que Dios de manera especial les ha puesto un sobrenombre, por así decirlo. Se llamaban fulano de tal y les llamó en la actualidad, ¿sí? A Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. Y luego su nombre fue Cefas, que significa piedra, roca. Sí. Es que el nombre daba un propósito. A Pablo era Saulo y se fue llamado Pablo. Y así usted puede encontrar. Sí, por eso es que tiene que ver. Y llamó. Y cuando Jacob escuchó que su hijo se iba a llamar hijo de la aflicción, que cada que escuchara su nombre iba a acordar que él fue la causa de la muerte de su madre. Es porque eso era lo que literalmente iba. Y él dijo, no, enseguida proclamó, porque la otra es proclamar. Y Jacob intervino, como su padre, dijo, no se llamará así, se llamará hijo de la mano derecha, estará junto a mí. ¿Sí? Le cambió, por eso no permitió que ese nombre le marcara su vida. Amén. Entonces, este suceso también ocurrió en la vida de Jacob. Pierde su esposa, Raquel, ¿verdad? Nace su hijo, Benjamín o Benjamín en el lenguaje nuestro, castellano o hispano. Es Benjamín, ¿verdad? Pero el nombre es Benjamín. Su nombre original había sido Benoni, hijo de la aflicción o de la tristeza. Amén. Entonces muere Raquel, ¿verdad? Y la sepultan en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Amén. Y Belén significa, a ver si me alcanza aquí el espacio. Belén en original se llama Bet
Betlehem o Bet-Lahem. Bet significa casa. Betel, casa de Dios. Bet. Y Lehem o Lahem significa alimento o pan. Entonces, Belén originalmente es su nombre o su significado es casa de pan. ¿Por qué se dice Belén? Porque en el hebreo se escribe así. Aquí es una E y aquí es una E. Entonces, regularmente siempre se toman estas dos o tres, porque esta es muda y se lee o se pronuncia Belén. Pero en algunos lugares usted va a ver el nombre Betlehem o Betlehem. Es Belén, que es casa de pan. Ahí hasta en la actualidad, hasta el día de hoy, hay un monumento recordando la muerte de Raquel. Usted lo puede buscar ahí en Google y puede buscar el monumento de donde fue sepultada Raquel, y ahí San Google le dirá el lugar y le mostrará imágenes. Amén. Sigamos, vamos a terminar, vamos rápido. Y entonces dice versículo 20, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. ¿Sí? Ahora, cuando estaba en Migdal Edar, ahí Rubén, hijo de Lea, el primogénito de Lea, fue a acostarse con Bila, concubina, que era criada de Raquel. ¿Sí? Hay muchas razones u opiniones por las cuales Rubén hizo esto. La más fuerte, o la opinión más fuerte, se dice que al morir Raquel, porque recuerde que la primera esposa que tuvo Jacob, ¿quién fue? Lea. Como él amaba a Raquel, todos supusieron que al morir Raquel, él iba a vivir con Lea. Pero la tradición dice que no, que Jacob mudó su cama para estar con Bila, la que fue criada de Raquel. ¿Sí? Y que esto hizo que Rubén se enojara porque consideró un menosprecio a su madre. Y que para evitar eso fue y se metió con la concubina para evitar esto. Y dice que cuando estaba allá lo escuchó Israel, aunque en ese momento Israel o Jacob no hizo nada. Cuando llega el momento de la bendición, cuando reparte las bendiciones, ahí es donde se pronuncia en contra de Rubén. ¿Sí? Aunque en ese momento no lo reprendió, porque se consideraba también un acto de reclamo. ¿Por qué? Porque Rubén, al meterse con una de las esposas de su padre, estaba reclamando para sí un lugar de autoridad dentro de la familia. ¿Sí? Entonces, pero muchos opinan que la razón por la cual hizo esto Rubén es porque sintió que su madre era menospreciada. Y la Biblia nos dice que nunca Lea pudo tener el corazón de Jacob. A quien amó únicamente fue a Raquel. ¿Sí? Por eso de sus dos hijos, José y Benjamín, hijos de Raquel, son los que él más amaba y más protegía. ¿Sí? Entonces vemos que también Jacob sufrió una afrenta familiar.
como una traición. A veces a nosotros en nuestra familia nos traicionan o hablan de nosotros. Y dice que Israel no tomó cartas en el asunto inmediatamente, sino que a su debido tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros queremos defender que están diciendo algo falso de nosotros, pero debemos dejar que Dios nos diga en qué momento tenemos que hablar o tenemos que actuar. ¿Sí? Que no resolvemos nada. Ay, pero es que mi reputación, ¿y qué va a pensar la gente de mí? Si Dios sabe que tú eres inocente, ¿para qué te defiendes? Deja que Dios te defienda. No necesitas defenderte. Deja que Dios te defienda. ¿Sí? Sé sensato, sé prudente. ¿Sí? Recuerda que cuando David salió huyendo de Absalón, Simei lo fue maldiciendo. Le tiraba piedras y le decía, te lo mereces, hijo de prostituta, le decía. Y su general le dijo al rey, este hombre, no recuerdo ahorita su nombre, y le dijo, dame permiso, rey, para que yo le corte la cabeza. ¿Quién es este perro para que esté hablando así del rey? Y David le dijo, no, porque si Dios lo deja, déjalo. Quizás sus maldiciones más adelante se conviertan en bendiciones. Pero David sabía quién era su defensor. Y regresó David. Y aquel hombre tuvo que humillarse. Tuvo que tragarse sus palabras. ¿Qué nos enseña esto? En la vida tendremos gente que hable de nosotros. Y no necesitas defenderte. Porque cuando Dios te defiende, esa gente que habló en tu contra tendrá que hacer así, mira. Por haberlo hecho en contra de ti. No necesitas decir nada, solo doblar rodillas y dejar que Dios trate. ¿Sí? Israel no hizo nada, era su hijo, ¿tenía todo el derecho? Sí. Pero entendemos que aún en las mejores familias, como dice el refrán, sucede hasta en las mejores familias. Amén. Entonces, versículo 23 nos menciona por nombre los hijos de Lea, que son Rubén el primogénito, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Luego los hijos de Raquel, que son José y Benjamín. Luego los hijos de Bila, que es sierva de Raquel, que fueron Dan y Neftalí. Y luego los hijos de Silpa, sierva de Lea, que fueron Gad y Aser. Ahí no se menciona Dina, porque era mujer. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y termina con la muerte de Isaac. Dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Amén. Ahora, para ir concluyendo, según la tradición, dice que Jacob visitaba a su padre Isaac, pero que regularmente no iba con su familia hasta ese momento, que llegó con toda su familia para estar con su padre. ¿Sí? Isaac es de los 3 patriarcas el que más vivió. Vivió 5 años más que Abraham. ¿Sí? Aunque desde muy temprana edad se enfermó. Una versión dice que se murió por la enfermedad que tenía. Recuerden que cuando bendice a Jacob, él estaba ciego. Se había enfermado prematuramente. Entonces dicen que esa enfermedad se fue agravando y esto lo llevó a la muerte. También, según los datos que hay dentro de las Sagradas Escrituras, ahí se pone la muerte de Isaac, pero según los datos y los cálculos, Isaac estaba vivo cuando José fue vendido por sus hermanos. Y estaba vivo cuando José fue proclamado el segundo después de Faraón. O sea que se dice, y sacando cuentas, estuvo cerca de 13 años con su hijo Jacob, consolándolo por la pérdida de su hijo José.
Ahí aparece su muerte, pero no murió inmediatamente, todavía vivió más, ¿sí? Vivió un tiempo más, pero aparece ahí porque lo que sigue a partir del capítulo 36 en adelante tiene que ver ya con sus hijos, que son Esaú, que son Jacob, y con los hijos de Jacob, para ir culminando el primer libro de la Biblia. Por eso es que se incrusta su muerte ahí. Pero él estuvo todavía muchos años con Jacob. Quien lo cuidó fue Esaú, recuerde, porque Jacob estuvo 20 años fuera. Esaú estuvo cuidándolo con él. Cuando llega el tiempo en que Jacob regresa, tienen tanta riqueza tanto Jacob y Esaú, que Esaú tiene que trasladarse a Seir, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, la próxima semana, si Dios nos presta la vida. Y que ya no hay lugar para ellos en la tierra, y ahora Jacob se hace más cargo de su padre Isaac. Sí. Isaac es el único de los tres patriarcas que cuando muere su esposa no se junta con nadie más. Sí. Abraham, después de la muerte de Sara, tuvo otra esposa llamada Séfora. Sí. Y como vemos, Jacob tuvo todavía a otra concubina. Pero Isaac, cuando muere Rebeca, él se queda solo. Era muy grande el amor de Isaac hacia Rebeca. Es una de las historias de amor, es una de las historias de amor más grandes que hay en la Sagrada Escritura de un matrimonio. El amor de Isaac y de Rebeca. Sí. Isaac le fue fiel y vivió solamente para Rebeca. Y aun cuando ella murió, le guardó el luto y solo fue su esposa Rebeca. Amén. Así que terminamos el capítulo 35. Amén. Terminamos ahí. Sucesos se llamaron. Pasaron muchas cosas. Apareció Dios, fueron a Betel, murió Raquel. Pero en todas y cada una de ellas, Dios estuvo con Jacob. ¿Qué nos enseña eso, hermano, hermana? Que ustedes y yo podremos vivir tantas cosas en nuestra vida, algunas muy difíciles, muy complicadas, pero Dios estará con nosotros siempre y nos va a ayudar. Amén. Como vemos aquí, pasaron cosas, la pérdida de su esposa, la traición de sus hijos, ¿sí? Porque alguien que viera a Jacob con todo lo que tenía y podría decir: ay, este hombre es feliz, no le falta nada. Pero vemos que en la Biblia nos dice que sufrió. ¿Sí? La vida del cristiano no es una vida fácil. Pasará por momentos difíciles, algunos momentos amargos, algunos momentos muy complicados. Pero una cosa es segura: nunca el cristiano estará solo, porque Dios estará siempre con él. Es la promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días buenos, los días malos. Cuando estés rodeado de gente y cuando estés solo o sola, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En todo tiempo Dios está contigo, ¿sí? Vivirás sucesos, visitaciones extraordinarias de Dios, pérdidas de seres amados. Tendrás que decirle adiós a alguien en algún momento. Tendrás que aprender a lidiar con alguna situación familiar que no sea fácil, sea dentro de tu círculo familiar, dentro de la congregación, con tus vecinos. Que no sea fácil. Pero una cosa es segura: no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Él es el Todopoderoso. Amén. Así que, amados hermanos, démosle la gloria a Dios, porque aunque hayan sucesos difíciles o buenos en nuestra vida, lo mejor es que Él nunca nos falta. Él es fiel. Amén. Su fidelidad es grande. Amén. Así que le damos la gloria al Señor. Vamos a poner de pie en esta hermosa hora de la tarde y vamos a terminar dándole gracias a nuestro Padre Celestial por su bendita palabra. Amén.